La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Muy buenas tardes, agradecemos que nos acompañen de nuevo en este programa Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. En este programa, como lo han estado siguiendo, el objetivo es estar reflexionando sobre la importancia de este documento histórico, la Constitución de 1917, con todos los elementos que alrededor de este evento que está cumpliendo 100 años de haberse llevado a cabo aquí en Querétaro, se registraron. Tenemos la presencia de la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Estamos grabando este segundo programa de diálogo con la doctora, la gran experiencia que tiene la doctora Marta Eugenia como historiadora, como una de las especialistas más importantes que tenemos en México en relación a la historia de la Iglesia Católica en nuestro país y, por supuesto, distinguida universitaria aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos abandonó hace ya muchos años, pero sigue en contacto con nosotros y ha hecho aportes fundamentales para la historia de Querétaro. En ese sentido, Marta Eugenia, bienvenida, gracias de nuevo por acompañarnos. Platiquemos lo que quedó pendiente de la conversación pasada en relación a la Constitución de 1917 y la tremenda reacción que provoca, que desemboca en la Guerra Cristera 1926-1929, una guerra terrible para este país, cientos de muertos, miles yo me atrevería a decir, donde se enfrentan ya de manera bélica armada dos poderes, el Estado postrevolucionario y la Iglesia Católica. En su semilla, en esta etapa ya de confrontación frontal, la tenemos en el Constituyente de Querétaro. Platícanos. Es muy interesante poder recuperar el pasado, ¿no? Y poder recuperarlo para poder reconstruir nuestro presente, ¿no? Y programar el futuro. Porque la Guerra Cristera no la hemos superado todavía. El país no la ha superado y la Iglesia Católica menos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo las discusiones que se plantean en el Congreso Constituyente, tanto en el artículo 3º, que es el gran debate sobre la educación, el artículo 27, una fracción del artículo 27, sobre los bienes de la Iglesia, y finalmente el dramático, famoso 130, ¿no? Que establece la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Es bien interesante porque la historiografía mismo ha tenido muchas confusiones, porque se habla de separación Iglesia-Estado en el siglo XIX, y pues no fue así. En el siglo XIX, en 1859 concretamente, en el decreto de Veracruz de Juárez, lo que se declara es la independencia entre la Iglesia y el Estado. Por eso Clemente de Jesús Munguía, el belicoso obispo de Michoacán, por llamarlo de alguna manera, cuando se va a Roma y le piden que revise el concordato que propone Maximiliano de Habsburgo, dice, bueno, ni modo, la Iglesia tiene que pasar por ese trago amargo, pero el que nos benefició siempre fue Juárez. ¿Por qué? Porque propuso la independencia entre la Iglesia y el Estado. O sea, la Iglesia podía hacer lo que quisiera y el Estado podía hacer lo que quisiera, y ambas instancias no se iban a meter una con otra. En cambio, Maximiliano, en un concordato, proponía la sujeción de la Iglesia por el Estado. Por eso decía, después de que lo había criticado profundamente, por eso Clemente de Jesús Munguía dice, no, Juárez tenía razón. No fue tan negativo para la Iglesia. Un poquito tardía la reflexión, ¿no?
Pero al final de cuentas, cuando empieza el constituyente, no se habla de Estado laico tampoco, que es muy interesante. Lo que sí queda claro es que ningún poder puede ser superior al Estado. Y entonces es la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Y a mí me llamó muchísimo la atención las discusiones en el 130, cuando uno de los diputados dice que finalmente no es que sean anticlericales, no están peleando con los clérigos, están peleando con unos enemigos del Estado revolucionario que incluso habían pedido la intervención de Estados Unidos allá por 1915, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy interesante la percepción de algunos diputados en el sentido de que no es que estén persiguiendo a la iglesia, sino que están persiguiendo a unos enemigos del Estado. Entonces es como que una mirada diferente, ¿no?, a lo que acontecía en esa época, ¿no? Sí, porque no hay una intervención en contra, ni siquiera cuestionamiento a los dogmas religiosos. No. Es un severo ataque al papel, al protagonismo de los miembros de la Iglesia Católica en México en la vida política de este país. Así es, en ese sentido por eso se dice anticlerical, contra el clero, pero no contra los dogmas, pero ni siquiera contra el clero, ¿no? O sea, sí van de una manera muy radical, evitando que la Iglesia intervenga más en la política, ¿no? Y esto elevado, y por eso la otra es que no forme a la juventud, que hay una gran discusión, y es muy interesante en el artículo 3 sobre la libertad de los padres de familia educar a los hijos en lo que quieran. Y que finalmente el artículo 3, al dictaminar la educación laica para todos los planteles, estaba lastimando los derechos de las familias. Es muy interesante, el artículo 3 se pone la educación laica en contra de muchos diputados, no solamente de los renovadores, y ni de todos en realidad, ¿no? Ya ves que había las dos fuerzas, renovadores y jacobinos, ¿no? Pero es interesantísimo el debate sobre el artículo 3, y ahí es donde es muy, muy interesante cuando uno de los diputados dice, bueno, a mí me dicen que tenemos a varios protestantes de representantes del Estado en educación en la República, pero sería terrible que yo pusiera a Mora del Río, y ahí es donde me enteré del obeso Paredes, ¿no? Que era gordito Paredes. Y eso que Paredes era bienvenido por los constitucionalistas. Pero el problema no se quedó ahí. Después de esta definición radical del 3 y del 130, del 27, del 24, sobre la libertad religiosa, va a venir pues este levantamiento armado que tú decías de 1926. Lo que es interesante es la división del episcopado mexicano en ese momento, porque había quienes estaban a favor del movimiento armado y quienes estaban en contra desde 1926. De hecho, el obispo de Querétaro va a tener un papel muy interesante porque llama la atención cómo Querétaro, siendo un estado cuyas principales familias son muy conservadoras católicas, en Querétaro el movimiento cristero no tuvo un protagonismo como lo tuvo en el occidente, y uno de los elementos que ayudan a explicar esto es el papel del obispo, que fue bastante moderado. Bastante moderado y además incluso en contra del movimiento armado. Pro gobierno, ¿no? Así es. Felicitó a Portes Gil cuando resultó víctima de un atentado en el tren, y lo manda a felicitar, y los cristeros dicen, ¿cómo pues manda a felicitar a nuestro enemigo, no? Así es, pero además Querétaro no tiene movimiento armado ni en la revolución, por eso se hace el constituyente acá. ¿Por qué? Porque no hay generales, porque no hay ejércitos. Bueno, sí hay, pero en Amialco, en la Sierra, y zapatistas. Sí, pero no, ¿verdad? Bueno, no de la dimensión que fue. No de la dimensión de los del norte. No, para nada. O sea, no tenemos ningún general zapatista o un general constitucionalista. Tenemos gente levantada en armas, e incluso gente que se involucra en el último momento. Podríamos acusarlos de oportunistas. No lo vamos a decir porque estamos en la tierra de Dios y María Santísima, pero es cierto. Y entonces tampoco hay movimiento armado. En realidad, armado católico, ¿no?
Lo que sí hay y tardío, y esto es muy interesante y ha sido poco estudiado, es el movimiento armado católico en la Sierra Gorda. Se llamaban, por eso yo le decía a un alumno que los está estudiando ahora, le decía, no les digas cristeros, son el ejército liberador, son los liberadores. Pero te refieres a la época... A 26, empiezan a surgir en el 27 y el 28 y desaparecen terriblemente. Los informes del ejército liberador de la Sierra Gorda están en el archivo de la defensa. Sí, los cristeros, el nombre cristero lo puso el gobierno de manera despectiva. Para referirse a los que se levantaron en armas bajo el nombre o la consigna de Cristo Rey, Cristo ¿no? Rey. Viva Cristo Rey. Bien. Y ellos no, ellos se llaman los de la Sierra Gorda, que es muy interesante, ¿no? Se llaman el movimiento liberador. Y lo que es muy interesante también es que el Estado, Calles, nombra a Saturnino para que se oponga al movimiento armado católico, para que se oponga a los cristeros. Y Saturnino se pone de acuerdo con los rancheros de la Sierra Gorda y dice, vamos a cuidar los trenes, pero no vamos a hacer nada contra los cristeros porque es nuestra propia gente. Eso es bonito de Querétaro. Lo trágico del movimiento cristeros es que enfrentó a campesinos pobres, agraristas contra campesinos pobres cristeros y fueron quienes pusieron los muertos. Seguimos conversando con la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Comentábamos ahorita la no participación activa de la población queretana en el movimiento revolucionario y cómo sí se da en la Sierra Gorda algunos levantamientos a favor de la Iglesia católica. Finalmente, 3 años de guerra, 4 años de guerra, se llega a los llamados acuerdos que no se formalizaron por escrito, pero que todos hablaban de ellos. Llegan a un acuerdo las élites, la Iglesia y el Estado. Se pacifica, no en lo inmediato, porque muchos cristeros van a seguir levantados en armas, pero hasta los años 40 vuelve cierto nivel de estabilidad y de paz a este país. Así es. Y no es hasta fechas muy recientes cuando, bueno, con Salinas, cuando se reforma el artículo 130 constitucional. Hay algo bien interesante con los acuerdos de 1929, porque tanto en Roma como en México se hacen declaraciones de que se restableció la paz. Pero como decían los levantados en armas, fue una paz que se firmó a espaldas de nosotros, ¿sí? ¿No? Y luego se suponía, el arzobispo de Michoacán, que lo nombran delegado apostólico, dice, no, tienen que obedecer porque es la voz del Papa. Pero decían los levantados en armas, que empezaron a entregar las armas, es la entrega de las armas de la Sierra Gorda es dramática, en los puntos donde establecen que van a ir a entregar los rifles, las armas que traían, ¿no? Pero lo que es interesante es que empiezan a surgir a partir de 1930 una serie de movimientos armados en todo el país de distintas características ideológicas, al punto que es verdaderamente fascinante ver cómo dependiendo de los estados es el tipo de movimiento armado que se da, pero hay una gran inestabilidad política en el país y militar. En Querétaro incluso están los armados, ¿verdad? Ya estamos en los 30, en la época de Saturnino. Además después va a haber los de Rodríguez Familiar. Es cuando verdaderamente están las fotos de los campesinos muertos, querían un pedacito de tierra y lo tienen, donde lo van a enterrar, ¿no? Entonces sí, ciertamente, después de los acuerdos de paz, va a haber distintos movimientos, pero ya no van a ser solamente católicos, van a haber de todo tipo de ideologías, ¿no? Los que servían al gobierno, los que servían a la iglesia. En Veracruz, importantísimo, los movimientos ahí sí católicos. Entonces es verdaderamente, digamos que necesitamos dar una explicación de por qué fue que el país tuvo tanta inestabilidad. Y creo que tiene que ver, primero nos podemos remontar en el tiempo al plan de Agua Prieta de 1920, que es cuando se armó
a todas las poblaciones. Cuando en la Sierra Gorda se levantan en armas los que se llamaban a sí mismos liberadores, era porque ya se habían repartido armas a un montón de gente. A raíz del plan de Agua Prieta. A raíz del plan de Agua Prieta, cuando se van a crear las defensas sociales, y después va a haber grupos armados en las haciendas, en distintos lados. Lo que sobraba a partir del plan de Agua Prieta es armas. Y entonces por eso no es sorprendente que el movimiento surge en la sierra, que es donde había más conflictos. Viejos revolucionarios de principios del siglo XIX, Medellín, que pone a sufrir al gobernador Loyola, está metido con estos armados, ¿no? De lo que abundaba en la Sierra Gorda, sobre todo, eran las armas, y en los valles, con Saturnino. Por eso cuando le dan a Saturnino que luche contra los cristeros, se pone de acuerdo con Porfirio Rubio en que no van a matar a nadie. Y no, ahora, lo que es increíble son los informes de los liberadores, porque mataban con la misma pasión que los agraristas. La única diferencia, como ellos decían, era que los mandaban al otro mundo confesados y comulgados. Pero las torturas eran espantosas, ¿no? Creo que efectivamente fue una época muy dramática, de la que se ha dado mucha cuenta en los corridos, en las historias orales, pero creo que fue más allá de lo que pudimos imaginar. Para la Iglesia, el movimiento armado fue un profundo motivo de división interna. Yo creo que siempre la Iglesia ha tenido conflictos internos, pero a partir del movimiento armado fue profunda la división. Yo creo que hasta el día de hoy la Iglesia no se recupera de esa división, ¿no? Y tengo una hipótesis. Algún día va a salir ese artículo, en el sentido de que México conserva una teoría católica, digamos una doctrina católica, pero la mantiene una élite, no es la mayoría de la población, y se mantiene por acuerdos políticos, pero no porque efectivamente digamos, como en el siglo XIX, que México es profundamente católico. Yo creo que la población católica de México tiene que luchar para poder encontrar otra vez su camino, y la Iglesia también. Pero fíjate, esta división al interior de la Iglesia se refleja claramente en el movimiento insurgente de 1810. Desde entonces. Desde sí. entonces, y también a nivel popular, o sea, hay una religiosidad popular guadalupana que sigue con un gran... Sus propias vetas, digamos, sus propias corrientes, pero no las eclesiásticas. Y eso se va profundizando con la historia del país, ¿no? Y mira, y es interesante unas cartas que encontré últimamente, que por eso quiero quiero ir a estudiar los 40 del siglo XX, en donde hay una carta pastoral colectiva, se propone una carta pastoral colectiva donde los obispos critican al Partido Acción Nacional y a la Unión Nacional Sinarquista. Y no saben las corrientes que se expresan de los distintos obispos del país. Entre ellos el de Sonora, Navarrete, que es un personaje interesantísimo, muy desconocido, aunque están pugnando por su santificación. Y él decía, bueno, no puede ser, y que sigamos criticando a los que nos ayudan, porque para muchos obispos la crueldad del movimiento armado es que los obispos no apoyaran a los católicos que estaban luchando por la libertad de la Iglesia. En 1940, más o menos, 43, ya está formado el PAN, vuelven a insistir, no puede ser que la Iglesia le pegue a los católicos que la defienden. Tenemos que recuperar otra vez la unidad. Y son como 10 obispos los que están opuestos. Claro, la dirigencia la tiene Luis María Martínez, y Pascual Díaz y Barreto ya se murió, es Luis María Martínez, ¿no? El arzobispo de México, y el de Guadalajara. Hay un artículo... Es interesante la época. Hay un artículo de Servando Ortol que publicó, que a mí, fue el primer texto que leí, donde me asomé a este cisma de la Iglesia en la época cristera. Así es. Y de verdad es impresionante porque la Iglesia se parte.
un sector de obispos que dicen no, la vía armada no es y no debe ser nunca una salida para los conflictos del país, pues está el mandamiento divino de no matarás, pero otros decían es la única vía que hay para defender los intereses de los católicos. Y hay una justificación teológica, Blanca, que además es hermosa y que sale en Roma, de la Universidad Gregoriana, y se recupera la antigua doctrina suarista. Es lícito matar al tirano cuando se han probado todas las teorías y ninguna ha dado resultado. Que además que fue de lo que se acusó a los jesuitas en 1767. Y la recuperan y dicen, en México se han seguido todas las vías posibles y no ha dado resultado, entonces es lícito el movimiento armado. Por eso a mí me gusta el concepto movimiento armado, porque habla de una justificación teológica. Los cristeros es un concepto descalificador del Estado. Y creo que en la época ellos a sí mismos no se llamaban cristeros. Para nada. Eran los liberadores, los que iban a liberar al país de la esclavitud. Es interesantísimo la ideología de las personas y qué las mueve para actuar, ¿no? Hasta el día de hoy. Además hay algo importante, que es un principio de sociología, ¿no? Nadie se mueve o participa en un movimiento social, político, religioso o militar si no tiene algo que ganar. Y aquí los católicos lo que pensaban era que iban a ganar el poder de la nación. Y los primeros escritos que se encuentran el gobierno de Calles es precisamente eso. Vamos a establecer un gobierno católico. ¿Te imaginas el susto? Y por eso las exposiciones al monumento de Cristo Rey y todo lo demás. Creo que Querétaro vivió, volviendo a esta maravillosa ciudad, como un poquito al margen de esos movimientos. No porque así lo quisiera, porque su sociedad, yo creo que era una sociedad imperial, Querétaro, y de su gran paz y sosiego fue trastocada primero por los revolucionarios y después por los cristeros. Y creo que bueno, y luego llegó Saturnino Osornio, ¿verdad? Y creo que fue revolucionada a la fuerza. Querétaro se transformó con una gran violencia social y política. Sí, la revolución se impuso por decreto. Por decreto. Se hacen revolucionarios porque lo manda el Estado. Punto. Así es, punto. Es interesante cómo la forma en que se determina el reparto agrario. Recordemos que el lema zapatista fue tierra y libertad. Sí, no, y el plan de Ayala. Sí. Restitución de la tierra a todos aquellos que habían sido usurpadas por las haciendas. Pero fíjate cómo el carrancismo, ya hecho gobierno, reparte tierras a los campesinos, bueno, en el régimen postrevolucionario, pero los priva de la libertad, los hace soldados del régimen. Así y cómo finalmente los cristeros reivindican la libertad y dicen no queremos tierras y el tener tierras nos va a hacer esclavos del régimen. Y además había algo muy importante sobre lo que estás mencionando. Por ejemplo, en Querétaro, eso es fascinante, no querían los ejidos, no querían el reparto, por supuesto, pero si había reparto no querían ejidos, querían propiedad particular, ¿no? Propiedad privada, y tenían toda la razón. Por eso es interesante Querétaro, porque al mismo tiempo se crean una serie de demandas que no forzosamente vienen de la revolución. El famoso plan de Ayala de Zapata es importantísimo, porque Zapata decreta el plan de Ayala cuando ya restituyó las tierras de los pueblos. Entonces Carranza le va a quitar la bandera, se la quiere quitar, con la ley del 6 de enero de 1915, que no es una ley agraria, no. Es una ley de restitución de tierras que ni se cumple, ¿no? Que burocratizó el reparto agrario. Exacto. No, bueno, ni siquiera hubo reparto, porque en este momento se habla de restitución, y cuando va a venir el reparto, hasta 1934, o sea, la ley agraria del 34, solo podían pedir tierras los que vivían fuera del terreno de la hacienda, o sea, los pueblos libres, que en Querétaro eran muy pocos.
O sea, nadie podía pedir tierra. Sí. Hasta la reforma agraria de 1934, que dice, se puede pedir tierra vivas o no vivas dentro de la hacienda. Exacto. Y entonces ese fue el desorden absoluto, porque además ni se les repartieron buenas tierras, que es lo peor. Adiós, adiós. Sí, bien, estamos cerrando el programa, agradecemos a quienes nos ven y nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles en Memoria y Destino. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presentó Memoria y Destino, centenario de un documento histórico.